es mi Biblia, es Dios hablando conmigo. Yo soy quien dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Yo puedo tener lo que dice que puedo tener. Entonces hoy abro mi corazón para escuchar a Dios hablar una palabra que cambiará mi vida para siempre. Bueno, en este día de hoy es la conclusión de esta serie poderosa que el Señor nos ha traído a nosotros, que se llama Poseyendo Nuestro Territorio. Poseyendo nuestro territorio. Y este mensaje de hoy es la parte número 2 de Trabajando Juntos Efectivamente. Trabajando juntos efectivamente. Trabajando juntos efectivamente, parte 2. Y es un mensaje poderoso. Vamos a leer nosotros acá en las Sagradas Escrituras, en Nehemías, del capítulo 6 al verso número 3. 6, 1 al 3. Nehemías capítulo 6 del verso 1 al verso 3. Y como siempre yo estoy leyendo de la versión Reina Valera. Si usted no tiene esa versión está bien, pero con el propósito de que todos compartamos las mismas palabras, le voy a pedir que me acompañe en la pantalla, se lo apreciamos mucho. Nehemías capítulo 6 versos del 1 al 3. Nehemías capítulo 6 versos del 1 al 3, y lo vamos a leer todos con voz fuerte. Vamos a llenar esta atmósfera con la poderosa palabra de Dios al conteo de 3. 1, 2, 3. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta en aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. 2. Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Verso 3. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque esas son grandísimas y bellísimas promesas en tu palabra. Es bueno escribir tu palabra, es bueno leer tu palabra, es bueno memorizar tu palabra, pero es mejor ponerla por obra. Por eso aquí estamos, Señor, para que tú nos nutras de tu palabra, Señor, de tu poder, que nos ilumines allá adentro nuestro espíritu, de tal manera que podamos ver con claridad, que podamos oír con claridad tu voz, para ser unos dignos representantes tuyos aquí en la tierra. Por lo tanto, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, aquí está tu pueblo, aquí estamos nosotros, ansiosos, hambrientos, sedientos de tu palabra. Y por lo tanto, sea con cada uno de nosotros, trayéndonos nuestra porción de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a nuestra fe. Le damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y este pueblo de Dios dice amén y amén. Poderosa palabra la de Dios. En la conclusión de esta serie nos damos cuenta que en Nehemías capítulo 6 verso 1 la palabra de Dios nos está diciendo, en Nehemías capítulo 6 verso 1, cuando oyeron Sanbalat y Tobías, Gesén el árabe. Siempre que tú estás haciendo una obra que es de beneficio, siempre que tú estás haciendo algo grande que es bueno, siempre vas a tener la resistencia del enemigo. El enemigo es el sistema. El enemigo es el que absorbe la humanidad para destruirla. Cuando nosotros estuvimos hablando acerca de edificando la iglesia, nos dimos cuenta que habían fuerzas de resistencia, poderes demoníacos en contra de lo que Dios quiere hacer. Cuando un hombre y cuando una mujer, cuando la humanidad, cuando familias están deseando hacer las cosas bien, entonces el enemigo no está contento. Y él envía enemigos a tu lado para que destruyan la obra que tú estás haciendo. La obra que estaba haciendo Nehemías era una obra de restauración. Todos tenemos derecho a restaurar. En este mundo ninguno puede levantar la mano y decir soy perfecto. Todos de alguna manera hemos tenido alguna situación o algo que no ha sido bueno delante de nuestra vida.
y todos tenemos derecho a venir delante de Dios y que Él sea el que restaure nuestras vidas. Y ese es el propósito de Dios, restaurar. Pero no solamente va a vivir restaurando, sino que también hay un tiempo en donde estás restaurado y puedes ayudar a otros. Pero nos damos cuenta nosotros que lo que estamos hablando aquí en este pasaje bíblico es que Nehemías estaba reconstruyendo las murallas de Jericó. Él estaba reconstruyendo las murallas de Jerusalén. No podía hacer eso porque Jericó ya estaba destruida hace miles de años. Amén. Nos damos cuenta nosotros entonces que cuando Él está reconstruyendo, hay quienes no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos querían entrar a Jerusalén como entra Juan a su casa, en cualquier tiempo, y hacer lo que quisieran. Pero ellos tenían derecho a una privacidad. Ellos tenían derecho a tener su territorio. Y ese territorio que ellos tenían había sido pisoteado por el enemigo. Había sido destruido de alguna manera. Como las vidas de muchos hombres, como la vida de muchas mujeres que fueron creados con un propósito, pero el propósito de su vida no los están viendo. Entonces, en este día Dios está hablando y trayendo una palabra diciendo, poseyendo nuestro territorio. No sé cuál es el territorio que el enemigo de alguna manera haya destruido en tu vida. No sé cuál es el territorio en donde el enemigo entra muchas veces y no has podido controlar. Pero en este día de hoy nos damos cuenta nosotros de que hay fuerzas de maldad. Hay enemigos. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías, Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, los que no quieren tu bien siempre serán tus enemigos. Los que procuran tu bien, esos son los que te aman. Que yo había edificado el muro, dice. Y que no quedaba en el portillo. Ya había cerrado todo. Ya había terminado el trabajo. Entonces, quiere decir que aunque ya estés restaurado, aunque hayas terminado la obra que se te haya sido encomendado, no estés confiado, porque el enemigo siempre va a traer ataques. Ahí dice, el muro, y que no había quedado en el portillo, aunque hasta en aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Ya había cerrado todo, pero faltaban las puertas. Y el versículo 2, Sanbalat y Gesén. En otras palabras, él menciona los nombres, porque al enemigo hay que mencionarlo por el nombre. Al enemigo hay que decirle su nombre, porque como se hace desentendido muchas veces y hasta te pregunta, ¿es conmigo que estás hablando? Sí, a ti te estoy hablando. Sanbalat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas. En otras palabras, lo que estaban trayendo a ellos eran distracciones. Lo que estaban trayendo a ellos era que quería llamarles la atención. Por esa razón, cuando nosotros venimos al camino de Dios, se nos pide que miremos el blanco, que miremos en la dirección perfecta, que miremos en aquel que se llama Cristo Jesús, que no miremos a la derecha, que no miremos a la izquierda, porque en lo que nosotros miramos hacia los lados, entonces nosotros perdemos la dirección correcta. Ninguno que poniendo su mano en el arado voltea a ver para atrás. Arado es lo que usan para sembrar. Arado es aquella cosa que abre en la tierra un espacio en donde va sembrando el grano. Y si volteas a ver para atrás, el surco no te sale derecho, te sale chueco. Y el propósito de Dios es que como hijo de Dios las cosas te salgan bien. Pero ellos querían llamarle la atención a Nehemías. Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. No en el campo donde ellos, sino en un campo neutral. Mas ellos habían pensado hacerme mal. En este día de hoy estás oyendo de que hay pensamientos en contra de los hijos de Dios, en contra de las hijas de Dios, en contra del pueblo de Dios, en contra de tu vida cuando tú quieres caminar rectamente. Hay cosas que están en contra de eso. Mira lo que dice el verso 3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. Yo hago una gran obra y no puedo ir. En otras palabras, él dice, si yo dejo la obra que estoy haciendo,
entonces ¿quién va a seguir haciendo lo que yo estoy haciendo? Muchas veces debemos de entender algo, que la palabra de Dios nos dice, que los tiempos son malos y que debemos de ser sabios cómo usamos nuestro tiempo. Porque el tiempo que tenemos nosotros no es muy grande para decir que podemos hacer muchas cosas. En este tiempo nosotros tenemos que distribuir bien el tiempo. Tenemos que distribuir bien el tiempo nosotros. Y mire lo que dice. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. No lo estaban llamando para ayudarle, no lo estaban llamando para felicitarlo, no lo estaban llamando para ofrecerle ayuda de material o física. No, le estaban llamando porque no querían que la obra estuviera en progreso. Verso 3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándolo yo para ir a vosotros. Verso 4. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Si te das cuenta que muchas veces te vas a encontrar con una tentación, ¿por qué no decirlo así? En donde te van a ofrecer algo, en donde te van a decir esto una vez. Pero si tú no tienes la suficiente fe y no tienes el verdadero entendimiento de que quién es Dios, entonces, como decimos allá afuera, te van a mover el tapete. Porque en un momento tú te la vas a creer. Si no tienes fe y no confías en Dios y no andas por fe, sino que andas por vista, entonces tú vas a creer y vas a decir, no, pero es que ya me habló una vez. Y ya me habló otra vez. No, y ya van 3 veces. No, yo creo que sí, yo creo que tienen razón, porque ya la insistencia es grande. Y han venido una, y han venido otra vez. Dios te ha dado una autoridad y un poder. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque de lo que más procede es pecado. Entonces, cuando tú no puedas cumplir con algo que tienes que hacer, tú no digas, déjame ver, voy a pensarlo, porque eso se llama duda. Y todo el que duda es semejante a las olas del mar. Es de doble propósito, va y viene y no tiene un carácter, no tiene una consistencia en decir si lo hago o no lo hago. Tú tienes en tu lengua, tú tienes en tu boca la vida y la muerte. Tú tienes en tu lengua y en tu boca el poder y la autoridad para decir sí y para decir no. Porque en el momento que tú dijiste tal vez, tú no estás diciendo nada de seguridad. Pero no solamente en contra de los demás, sino en contra de tu vida estás atentando. Y cuando el enemigo escucha decir tal vez, él dice ya lo tengo. Pero cuando tú dices no, entonces él continúa, porque es lo que está diciendo. Mira, una vez, otra vez, y continuó, dice, y enviaron a mí con el mismo asunto, verso 4, hasta 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. Ajá. ¿Qué dice? Si me preguntan una vez, digo no. Y si me vuelven a preguntar la otra vez, digo no. Y si me vuelven a preguntar la otra vez, digo no. Y si me vuelven a preguntar la otra vez, digo no. Aquí lo está diciendo la palabra. Le preguntaron 4 veces y él dijo, ¿y qué? Ya dije que no. La obra que estoy haciendo es grande. Lo que yo estoy haciendo es maravilloso, dijo él. Hey, ¿cómo me quieres quitar la bendición? ¿Me quieres arrebatar lo que estoy haciendo? Él estaba bendecido porque el rey le estaba ayudando. Le estaban ayudando muchos. Y dice, verso 5, entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez. ¡Ja! Otra vez más. La 5ª vez. Ya le dijo que no 4 veces y continúa diciéndole. Envió, dice, por 5ª vez con una carta abierta en su mano. En otras palabras, lo que está trayendo son distracciones y estas son tácticas de miedo. Muchas veces te van a meter tácticas de miedo como para hacerte ver de que estás mal y te van a querer convencer. Pero sabes una cosa, nosotros no somos de los que retroceden hacia la perdición, sino de los que avanzan para obtener las grandes promesas de Dios. Mira lo que dice el verso y continúa diciendo el verso 6.
en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto, verso 7, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Lo que estamos viendo aquí, que era algo falso, él no lo había dicho. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Primero le manda a decir una hasta 4 veces, luego le manda una carta y ahora le está poniendo unas tácticas y le está diciendo: te voy a acusar con el rey, te voy a acusar con tu jefe, te voy a acusar con que no sé quién. Pero sabe usted, tiene que mantenerse firme y decir: no, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, y usted puede decirme lo que usted quiera. Oh, no, pero si no haces esto, entonces hay despido. Oh, pues gloria a Dios. Si usted me dice que me despide porque no quiero hacer lo que es malo, yo le voy a decir una cosa: hay una puerta abierta que el Señor está abriendo allá, y si no está abierta, el Señor la abre para mí. Porque cuando usted toma en serio lo que Dios le dice, y cuando usted toma las decisiones a la manera de Dios, Dios lo respalda. Pero cuando usted las toma por emociones, cuando usted las toma por miedo, Dios no lo respalda, porque a Dios no le gustan los cobardes y los incrédulos. A Dios les gustan los hombres y las mujeres que toman el carácter para creerle a Él. Verso 8. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. 9. En otras palabras, tenía un corazón malo este hombre. Verso 9. Porque todos ellos nos amedrentaban, o sea, nos metían en miedo, nos metían en temor, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Yo quiero que usted ponga sus manos y que usted diga así conmigo en la última parte del verso 9. Repita conmigo, donde dice: oh Dios, fortalece tú mis manos. Nuevamente: oh Dios, fortalece tú mis manos. Gracias, Señor, dígale. Eso significa que usted está siendo fortalecido por Dios. Usted lo está clamando a Dios. Usted le está creyendo a Dios. Y cuando usted le está creyendo a Dios, entonces la obra que haga en sus manos va a ser obra de bendición. Mire lo que dice Nehemías capítulo 6, verso 15. Fue terminado pues el muro. Fue terminado pues el muro. En este año, en la conferencia, sucedió que estaba haciendo mi mensaje y me quedó un día antes, porque era día 21 y yo estaba hablando el día 20. Pero en este día de hoy, cuando estaba estudiando el mensaje, yo creo que Dios te habla un poquito aquí, otro poquito allá, pero te repite muchas veces las cosas cuando no las podemos entender. Y yo me daba cuenta cuando estaba estudiando este mensaje, que dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes. Y yo declaraba algo y me puse a pensar en esto: ¿qué fecha es hoy? ¿Y por qué pone en la palabra de Dios la fecha? ¿Y por qué te trae hoy? ¿Y por qué te habla hoy? ¿Y por qué nos dice hoy? ¿Sabes por qué? Porque este día tiene que ser un día glorioso para tu vida. Este día tiene que ser un día de victoria para tu vida. Hoy 25, el Señor te lo está diciendo con su palabra. Y el Señor no se equivoca con fecha y con día y con hora. Él dice: hoy, dice, te he traído aquí, dice, porque hoy, dice, la presencia de Dios está con nosotros. Pero Él va a hacer una obra maravillosa hoy. Hoy se va a terminar quizás aquellas pesadillas, quizás aquellos temores,
quizás aquellas dudas, quizás no sé qué es lo que se va a terminar hoy, pero Dios está hablando, yo creo que al que está a tu lado derecho, y si no, le está hablando al que está al lado izquierdo tuyo. Pero una cosa sí estoy seguro, que Dios le está hablando hoy a alguien. Y Él le está diciendo, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Yo no sé si tienes un mes, 2 meses, 1 año, 2 años con alguna situación en tu vida, pero hoy, en este día de hoy, se termina. ¿Por qué razón? Porque el Señor lo dice. Y mira lo que dice. Y cuando lo oyeron, versículo 16, y cuando lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron, todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. Dios quiere hacer una obra en este día. Y Él te está diciendo que tú tienes que poseer tu territorio. Hay áreas que quizás han sido arrebatadas por el enemigo o están siendo invadidas por fuerzas que no deberían de ser invadidas. Quizás te ha invadido tu paz, quizás te ha invadido tu gozo, quizás te ha invadido tu salud, quizás te ha invadido tus finanzas, quizás te ha invadido tu unión familiar, quizás te ha invadido en áreas que tú no sabes y que tú no has visto. Pero el Señor te está hablando en este día de hoy, que Él dice, hoy posees tu territorio. Pero tenemos que entender nosotros que esto nosotros lo vamos a hacer en unidad en este día de hoy. Porque tenemos que entender que nosotros nos vamos a ayudar los unos a los otros. En este día de hoy vamos a orar nosotros los unos por los otros. Y en este día de hoy solo va a haber un perdedor: el enemigo y sus fuerzas. Pero todos los que estamos sentados aquí y estamos oyendo esta palabra, saldremos con victoria. Estamos en victoria. Y si quisiera haber alguna duda en tu vida, o quisiera ver una fuerza que el enemigo quiere ponerte algo, mira lo que dice Hechos capítulo 6, verso 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, nuestra iglesia está creciendo. El discipulado está creciendo. Estamos creciendo espiritualmente. Pero tenemos que entender una cosa, que no todos vamos a hacer el mismo trabajo, pero sí todos somos necesarios en la obra de Dios. Pero cada quien haciendo la obra en el lugar donde Dios lo ha puesto, nosotros vamos a adelantar lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Este día de hoy, ni quiero pensarlo, pero sí tengo la seguridad de que Dios, en este día de hoy, Él tiene su poder y su autoridad para descargarlo sobre cualquier fuerza del enemigo. En este día de hoy, yo quiero decirte algo. Hoy 25, el Señor va a mostrar grandes maravillas, y aquellos que te conocen, los que están a tu alrededor, se van a asombrar y te van a preguntar: ¿cómo sucedió esto? Y usted tiene que contestar: el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, me llamó, me situó a un lugar, y en ese lugar yo recibí de parte de Dios. No es ningún hombre, no vaya a decir que fui yo. No,
No vaya a decir que fue un pastor, no vaya a decir que fue un ministro, no vaya a decir que fue un líder. Fue el Dios Todopoderoso usando a esos hombres y a esas mujeres de Dios. Porque queremos que se lleve la honra y que se lleve la gloria a Él. Primera de Tesalonicenses 2:5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Nosotros no queremos engañar, nosotros no queremos mentir, no queremos usar de política, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Dios quiere prosperidad para su vida, pero quiere que usted lo haga a la manera de Dios. Versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche, Pablo hablando aquí, y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. No cualquier evangelio, no un evangelio que esté interesado en su bolsa, no un evangelio que esté interesado en su fuerza, no, un evangelio que esté interesado en las almas, un evangelio que llegue a su vida y que por medio del amor de Dios, la voluntad suya sea movida de tal manera que usted sea obediente a la voz de Dios, que usted haga lo que Dios dice, porque cuando se hacen las cosas con amor, cuando se hacen las cosas en unidad, entonces ahí envía Dios bendición y vida eterna. Y eso es lo que también continúa diciendo la palabra en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, lo que buscamos nosotros es agradar a nuestro Dios, hacer la voluntad de Dios, hacer la obra de Dios. Y queremos que la justicia de Dios venga sobre las vidas humanas y que les haga ver que hay un Salvador, que hay un sanador, que hay un libertador que se llama Cristo Jesús. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y predicamos el evangelio de su reino, entonces todas las otras cosas serán añadidas. Mire lo que la palabra de Dios dice, segunda de Crónicas 5:13 y 14. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Hoy Dios está diciendo que Él va a dar dones, talentos, sanidades, prodigios, milagros, maravillas, aunque usted no lo merezca, pero Él lo va a hacer por su misericordia, Él lo va a hacer por su amor, Él lo va a hacer por su gracia. Esto no se vende, esto no se compra. Este es un don de Dios que viene a aquellos hombres y aquellas mujeres que le creen a Dios. Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. 14. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube. Lo que queremos nosotros es que el poder de Dios, es que esa unción de Dios descienda de lo alto y que toque cada una de las vidas en cada una de las áreas en donde necesitan ser restauradas. Así como aquellos muros que estaban destruidos, aquellos que habían sido derribados por el enemigo, en este día de hoy Dios quiere edificar. En este día de hoy Dios quiere que recobres la confianza. Dios quiere que recobres la dignidad. Dice que había un endemoniado gadareno que estaba, dice, con cadenas y andaba desnudo y andaba, dice, allá por los sepulcros. No tienes por qué esconderte. No tienes por qué andar de allá detrás. Tienes que salir enfrente como un hijo de Dios, como una hija de Dios y poder decir, no, aquí está mi papá. Él quiere restaurarme. Él quiere que recobres tu dignidad. Él quiere él no quiere que camines como aquella mujer que caminaba encorvada y que no podía ver. Porque muchos, no creas tú, que están encorvados físicamente. Muchos no creas tú que están inválidos físicamente. Muchos están inválidos, muchos están tullidos, muchos están encorvados espiritualmente. Porque de alguna manera el enemigo los ha acusado, de alguna manera el enemigo los ha engañado. Y el Señor hoy dice, no, hoy tiene que levantar su carita, dice. Hoy tiene que levantar su rostro, dice.
recobre su dignidad, dice. Usted es un hombre, dice. Usted es una mujer, dice. No importa, dice, lo que el enemigo haya querido destruir, dice, pero yo lo restauro hoy. Isaías 35, 1 al 7. Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Verso 2. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Entre medio de esto quiero leer algo. Esta carta me llegó ayer para mi dirección y para mi remitente. Está en inglés, pero ya van a ver cómo leo de rápido el inglés. Lo voy a hacer en español. Previamente nosotros le enviamos una noticia con referencia al reclamo de seguro por el que nuestro cliente lo mantiene como responsable financieramente. Hasta el momento nosotros no hemos podido resolver a este reclamo voluntariamente o arreglarnos de pago. Que pagos podrían ser aceptados. Si usted contacta nuestra oficina de otra manera, el reclamo se le reenviará a nuestro cliente con las recomendaciones necesarias de tomar acciones que podían crearle costos adicionales a su reclamo. Cliente Mercury Insurance, el monto del pleito, 14,921,62, y que tiene que pagarse pronto. Y esto dice acá arriba, accidente el día 1 del mes 6 del 2013, junio 1 del 2013. Dice que tuve un accidente y que debo $14,000. Creo que andaba por el lado de Costa Rica en ese tiempo. Hasta tontos son porque no investigan a dónde está uno. Y nos damos cuenta nosotros, llega esta carta. ¿Cuántas cartas le mandaron a Nehemías? ¿Cuántas veces le dijeron tienes que hacer esto porque estás mal en esto y en lo otro? ¿Cómo quisieron amedrentarlo? ¿Cómo quisieron asustarlo? De pronto van a llegar a la casa de ustedes cobros que no son de ustedes. De pronto les van a llegar a ustedes cheques a su nombre que no son de ustedes. Van a querer agarrar su número de seguro social, si tiene. Y si no tiene, el ITIN número. El ITIN number. Van a querer mandarle ofertas y le van a decir que esa cantidad es de tanto y que usted necesita reclamar esa cantidad, pero que tiene que pagar una aseguranza de tanto. Todas esas son tácticas del enemigo. Todas esas son cosas del enemigo. El Señor nos está advirtiendo en este tiempo como iglesia. La iglesia no únicamente es amor, palabra de Dios. La iglesia también es levantarse y despertarse. Porque muchas veces el enemigo va a querer usar tácticas para encadenarlo en deudas que usted no tiene, para encadenarlo en cosas que usted nunca las desea, pero usted quiere comprarlas después. El enemigo le va a querer a usted arrebatar su paz, para quitarle su sueño, para quitarle su felicidad. En este día de hoy nosotros nos damos cuenta de que las gentes que oyen a Dios y que hacen lo que Dios manda, obtienen cosas diferentes. Tengo un testimonio aquí que dice: cuando recientemente se nos descompuso una computadora y la mandamos a arreglar, comenzamos a orar por una nueva computadora. Un hermano se dio cuenta y nos dijo que comenzáramos a buscar una computadora y que él la pagaría. ¿Quién será ese hermano para buscarlo yo también? Pero no la buscamos porque sabíamos que cuando no la entregaríamos iba a estar bien. No sé, aquí me perdí. Hace 3 semanas este hermano vio nuestra computadora y vio cómo se veía quebrada del lado y nos preguntó que si ya habíamos buscado y ordenado una computadora. Dudaron.
En otras palabras, dudaron, no la encargaron porque dijeron, no, nos van a arreglar esta y entonces mejor le decimos al hermano que no. Usted no haga eso. En cuanto nomás le digan de la dirección, pero si es un hermano, si no, cuidado porque le llegue el bill después. Dice, hace 3 semanas este hermano vio nuestra computadora y vio cómo se había quebrado el lado y nos preguntó que si ya habíamos buscado o que si ya habíamos ordenado la computadora. Comenzamos a buscarla hace 2 semanas. Cuando este hermano vio la condición de nuestra computadora, la volvió a ver otra vez, nos preguntó el hermano, ¿cuándo se ordenaría la computadora? Este hermano, gloria a Dios, porque estaba más interesado que los de la computadora. Y que le dijéramos en cuánto saldría. Le dimos a saber al hermano, hoy en día tenemos nuestra computadora para poder llevar a cabo la obra de Dios. El hermano les dio la computadora. La honra y la gloria de Dios. Aquí está otro testimonio. Este día recibí una llamada de la policía de Fullerton donde me hacían saber que me andaban buscando porque había una persona que me estaba acusando de un delito muy grave. Entonces, cuando yo llegué del trabajo a la casa, fui con mi esposa al departamento de policía para arreglar la situación. Pero lo que pasó fue que me arrestaron y me metieron a la cárcel. Establecieron que en el 2009 hasta el 2011 tenía $100,000 de fianza. Después, en la fecha de corte que tuve, me informaron que ya no era una víctima la que me acusaba, sino que eran 2. Y me dijeron que ya no eran 100,000 de fianza, sino que era $1,000,000. Y cuando oí esto, pues le clamé al Señor porque desde el principio me enojé muy duro con el Señor. Imagínate. Se enoja con el Señor y bueno, y después le reclamé pidiendo una respuesta, él, porque estaba yo pasando esto. Después me arrepentí y le pedí perdón. Y desde entonces le abrí la puerta de mi corazón y le dije, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y ahora en adelante te entrego mi vida a ti y todo este problema, ayúdame, Señor. Ya está entrando bien aquí. Desde entonces yo no me preocupé. También le pedí mucho por mi esposa, que nos diera paciencia y paz en nuestro corazón, que nos diera amor en nuestras vidas juntamente con todos mis hijos, porque yo tenía día y fecha de salida. El caso era muy grande y cuando entró marzo, mi abogado me fue a visitar para avisarme que ya íbamos a entrar a juicio y necesitaba que prepararme. Cuando él me dijo que el caso estaba muy duro, me dijo que si pedíamos una oferta, y yo le dije no quería ofertas. Me aconsejó que le pidiera 16 años. ¿Qué clase de oferta? Me aconsejó que pidiera 16 años porque yo tenía una sentencia de por vida para no salir de la cárcel. Con la fe que había dentro de mí, nos fuimos al juicio. Le dije a mi abogado y él contestó, ¿estás seguro? Porque es tu vida. Yo le contesté que sí, porque yo sabía lo que estaba haciendo. Él no quería que nos fuéramos a juicio, pues me dijo, si tú dices que no, que nos vayamos, pues nos vamos. Se quejó el día del juicio, buscamos la sala. El siguiente paso fue de que empezamos a escoger el jurado. Después de que se dio toda la evidencia, el reporte del detective, el jurado se tomó 2 días con 3 horas. El jurado no llegó a una conclusión. De 12 jurados, 10 dijeron no culpable y 2 dijeron sí culpable. El caso se quedó en neutral durante todo esto. Unas formas se perdieron y no encontraron cómo hacerme culpable. Tomaron mi tiempo que había pasado en la cárcel como una oferta de parte de mi abogado, y allí podemos ver el poder de Dios, porque el 26 de abril salí libre. Estos son testimonios de gentes que están aquí en la iglesia. Si usted tiene testimonios, usted puede traerlos. En